Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Alabado sea el nombre de Dios. Un día lluvioso. Un día que ha bendecido nuestro Dios. Mientras estaba sentado, me puse a pensar en qué otro lugar yo quisiera estar. Y no pude encontrarlo. Porque la palabra dice que un día en la casa de Jehová es mejor que 1000 fuera de la casa. Alabado sea el nombre de Dios. Porque lo que tú encontrarás en la casa de Jehová no lo encontrarás afuera, no lo encontrarás en ningún otro lugar, ni nadie te lo puede dar. Alabado sea el nombre de Dios. Solo en la casa de Dios. Aleluya. Hoy vamos a hablar sobre el tema el consejo de Dios. El consejo de Dios en nuestras vidas. Cada persona puede en este momento analizar. Cuando tú has estado en una crisis, cuando has estado en un problema, cuando has estado en una dificultad, ¿quién ha venido a tu rescate? ¿Quién ha venido con un consejo de vida? ¿Quién ha venido con el consejo que cambia la circunstancia? ¿Quién ha venido a prender esa luz en tu mente? Ya tú no ves más oscuridad. Ya el problema se hace pequeño. La situación cambia. Tu vida comienza a tomar un nuevo giro. ¿Quién es el que ha venido a darte ese consejo? Aleluya. Piensa bien, porque estamos en una sociedad donde el mundo está aconsejando a nuestros hijos. El mundo está aconsejando a los esposos, a las esposas. El mundo, las redes sociales. Todo el tiempo en los teléfonos, con los amigos. No dando tiempo a Dios para que hable a tu vida. Sacándote de comunión. Ya no escucha lo que el Padre dice, como dijo Jesús. Yo le hablo lo que he escuchado de mi Padre. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste al Padre hablar? ¿Cuándo fue la última vez que Él de una forma personal te llamó por tu nombre y te habló? Y tú sabes, y tú tienes esa convicción de que fue Él. Y tú ves el resultado, porque cuando Él habla, las cosas son creadas. Cuando Él habla, la oscuridad se convierte en luz. Cuando Él habla, un planeta, un sistema solar, un universo es creado y sostenido por su palabra. ¿Cuándo fue la última vez que Él habló a tu vida? De esa manera, donde hubo un cambio, porque cuando Dios habla hay cambio. Si no hay cambio, Dios no te habló. Pudo haber venido quien sea. El amigo dijo que Dios le dijo. Dijo que el Espíritu Santo le reveló en visión. Pero si fue para ti la palabra y no hay cambio, Dios no te habló. ¿Por qué escuchar los consejos de otros si tú tienes el Espíritu Santo? Si tú tienes la palabra de Dios, si Él es tu paracleto, Él es tu ayudador, Él es el Espíritu que el Padre regaló, envió para que te ayude, tu ayudador. Si tú buscas consejo en otros y no vas donde Dios, entonces, ¿cuál es la función de Dios en ti ahora mismo? ¿Qué hace Dios en ti? Él debería irse porque Él no está haciendo nada. Porque tú no lo escuchas. Y eso lo vemos a través de la Biblia. Hemos visto cómo hombres de Dios, como personas consagradas a Dios en un tiempo, pierden esa conexión, esa comunión con Dios. Y no es porque Dios no sigue estando en ese mismo lugar. Dios está en el mismo lugar donde lo dejaste.
esperando que tú vuelvas. Pongas tu oído, pongas tus ojos en lo que Él tiene para ti. Vemos en el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 11 al 12, donde el profeta va donde el rey de Judá, y le dice: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demándala, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba de lo alto. Y el rey responde y dice: no pediré y no tentaré a Jehová. Y ustedes tal vez están leyendo esto y piensan: oh, pero Él hizo algo bueno. Eso es lo que usted ve. Pero si usted conoce la historia, va a entender por qué Él dijo eso. Y la causa de eso. Y cómo estaba Él cuando dijo eso. Alabado sea el nombre de Dios. La nación de Israel, después de la muerte de Salomón, el rey Salomón, en el año 930 aproximadamente, él muere y el reino se divide en dos. La nación de Israel ya no era una monarquía con un solo rey. Había ocurrido una división que partió la nación en dos. El reinado del norte viene siendo Israel. Y el reinado del sur vino a ser Judea. Las tribus, que son 12, se dividieron. 10 tribus se fueron con Israel. 2 tribus se quedaron en Judea, en Jerusalén. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín permanecieron bajo el reinado de Judea. Y es de ese reinado de quien yo quiero hablar. Porque el rey Acaz era rey de esa monarquía, de ese reinado. Resulta que esa división transformó la nación. Había peleas entre los dos reinos, que eran uno al principio, ahora son dos y están peleando uno contra otro. Uno era más grande y tenía más soldados, otro era más pequeño. En el caso de Judea, era el más pequeño. Alabado sea el nombre de Dios. Y el rey Acaz está lleno de temor, lleno de miedo, con un pavor repentino, porque el reino de Israel había amenazado, ha querido atacar al reino de Judea. Y él está tratando de buscar una solución al problema. Él no encuentra qué hacer. El profeta viene donde él y le dice lo que ya leí: pide para ti señal de Jehová. Y él, ya usted escuchó la respuesta. Pero vamos a analizar el panorama. El pueblo hasta ese punto todavía estaba sirviendo a Dios. Es el tiempo donde Isaías es llamado por Dios y le he comisionado para que lleve su mensaje, su consejo al rey y al pueblo, al reino de Judea. Y este ministerio de Isaías comienza en uno de los tiempos más críticos para el pueblo judío. Un tiempo donde la nación judía
enfrentaba una fuerte crisis espiritual, un desajuste social y un conflicto político, bélico. Acaz era uno de los reyes más malvados que había existido en el reinado de Israel, de Judea. Tenía varios enemigos en esa región que querían atacar sus ciudades y constantemente le estaban intimidando. ¿Qué es lo que hace el enemigo hoy con nosotros? Cada día que nos levantamos, siempre viene una mala noticia, siempre viene una situación, siempre algo sucede. ¿Para qué? Para intimidarnos, para que echemos hacia atrás y retrocedamos, para que no creamos, no tengamos confianza en aquel que nos llamó, nos salvó. Aleluya. Pero todos los días usted tiene que levantarse firme y enfrentar esa situación. Y cuando usted necesita ayuda, usted tiene que saber a dónde usted tiene que ir a buscar esa ayuda. Esa ayuda usted no la va a encontrar en el teléfono, llamando a su amiga o a su amigo a la 1 de la mañana, a las 10 de la noche, a las 7, a las 8. No la va a encontrar. Le podrán gastar su tiempo hasta que le dé sueño y usted se duerme. Pero ¿quién le ha dicho a usted que su amiga, su hermano en Cristo aquí en la iglesia le va a resolver su problema? ¿Quién le ha dicho si el único que resuelve problemas se llama Jesucristo? Y si Dios le place usar a un hermano para ayudarme, fue Dios que lo hizo. ¿Por qué? Entonces tengo que tener a mi hermano y a mi amigo y a mi amiga en el teléfono grabado, que lo único, cada vez que me sucede algo, déjame llamar a mi amigo o a mi amiga. Entonces usted le está dando la gloria de Dios a su amigo. Entonces usted está poniendo a Dios por debajo. Yo quiero saber en qué lugar es que tenemos a Dios. ¿Qué confianza nosotros tenemos en Dios? ¿Cuál es esa confianza que tanto decimos, cantamos, cuando oramos? Y le pedimos a Dios, ¿estamos de verdad creyendo? Alabado, hay que pensar, amados. Porque una cosa he aprendido, Dios está viendo todo lo que sucede dentro de tu corazón. Él conoce hasta lo más íntimo de ti. Él conoce tus pensamientos, tus sentimientos y todas tus acciones la ve. Por eso dice el salmista, ¿en dónde me ocultaré? Me esconderé de Jehová. Si en todo lugar Él me ve. Alabado sea el nombre de Cristo. Vemos que Acaz estaba en ese mismo dilema. Estaba siendo amenazado, mensajeros venían y lo amenazaban en la ciudad y le decían, te vamos a invadir, te vamos a conquistar. Alabado sea el nombre de Dios. Sus propios hermanos Israel, con su rey impío, ese rey de Israel que había llevado a las 10 tribus a adorar imágenes, que se había aliado con Siria, con su capital Damasco, para atacar a Judá. Alabado sea el nombre de Dios. El pueblo estaba atemorizado por causa de sus enemigos. El imperio asirio también en esa área se estaba expandiendo grandemente. Estaba conquistando muchas naciones. Y no, hasta ese punto no se había metido en el conflicto de Judá e Israel y Siria. Pero ellos estaban observando. Y lo primero que Acaz
pensó, en vez de ir a Dios, teniendo profeta en la casa de Dios, teniendo profeta en la nación, teniendo un profeta ungido y llamado por Dios, lo primero que hizo fue ir y enviar mensajeros. Envió mensajeros a Asiria, a un imperio que lo único que buscaba era conquistar y cambiar los valores, las creencias, el culto de adoración, implementar lo que ellos creían. ¿No se parece eso al sistema donde estamos hoy? ¿No es muy parecido nuestra sociedad al tiempo de antes, donde hay agendas, hay instituciones, hay un comité completo en todo el mundo con la agenda de quitar todos los símbolos que tenemos de creencia? Y eso tiene pasando años atrás. Comenzaron como en Egipto, que el faraón le dijo: te puedes ir, pero déjame a los jóvenes. El sistema está atacando a nuestros hijos, nuestros jóvenes, de tal manera como en aquellos tiempos, para borrar el culto a Dios, para quitar la alabanza a Dios, para quitar el temor de Dios. Ese es en el mundo en el que estamos viviendo. En las escuelas ya no se puede hablar de Dios. Ya hay discusiones sobre si mi hijo puede llevar una Biblia o no a la escuela. Si puede hablar con su amiguito de lo que él cree. Ya quieren quitar hasta la palabra de Dios de nuestras banderas. Quieren borrar todo aquello que recuerde que Dios existe. Todo aquello que se levanta como bandera, como baluarte, para mostrar el poder de Dios. Aleluya, el poder salvífico de Dios. El mundo está empeñado en quitarlo de su lugar. Y nosotros, la iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué necesitamos hacer para evitar que ese mundo continúe ganando terreno? Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuese bautizado, ese será salvo. Nos envió a llevar sus buenas nuevas de salvación, a impartir nuestra fe, a impartir nuestra creencia, a impartir todo lo bueno que Dios ha puesto en nosotros a ese mundo. Y por más pocos que seamos, quiero que sepa que el que está en nosotros es más grande que el que está allá afuera. Que no hay nada imposible para Dios. Que si Él te manda y te da una palabra, Él te va a respaldar. Que si Él dice: ve a las naciones, confía en Él. Confía en Él. No sueltes lo que Dios te ha puesto en la mano por miedo. El enemigo busca atemorizarte. Te pone en la mente que no lo hagas, que tú no puedes, que para qué, que es mejor estar haciendo otra cosa. Ahí es donde tu fe y tu compromiso y tu relación con Dios se muestra. Tú tienes que levantarte como Jesús en el desierto. Escrito está: solo a mi Dios adoraré y solo a Él serviré. Alabado sea el nombre de Dios. Y Acaz estaba en ese dilema. Y los asirios envían sus soldados. Los asirios envían sus soldados para que lo ayuden en contra de Israel y de Siria.
Sí, los asirios quitaron el temor momentáneo del rey Acaz. Él se sintió respaldado. Pero ¿qué sucedió más adelante? Alabado sea el nombre de Dios. Vemos que en el capítulo 1 al 39 de Isaías, el rey Acaz simplemente rechaza el consejo de Dios. Él da por más importante lo que su amigo, lo que su vecino le podría ofrecer. Vemos que nosotros tenemos televisión, internet, teléfono, todo tipo de cosas para entretenernos. ¿Será que todo eso es más importante? Que todo eso tiene más peso, que ocupa un lugar más grande en nuestro corazón y en nuestra mente. Toda la tecnología que tenemos hoy día y nuestra forma de vida, que somos una nación bendecida donde hay abundancia que muchas otras naciones no tienen. ¿Será que esta nación, al tener tantas opciones, nos está quitando lo más valioso? ¿Será un intercambio? ¿Será un intercambio de las cosas sagradas, de las cosas santas, por las cosas impuras? ¿Será que no nos estamos dando cuenta que estamos como el pueblo de Israel en el desierto, en el Éxodo? Pero en Egipto comíamos cebolla, comíamos carne, pero eras esclavo. Ahí es donde quieres estar. Ahí es donde prefieres. Mientras tienes la columna de fuego guiándote de noche y calentándote, mientras tienes esa nube de Dios guiándote y protegiéndote en todo el camino y guiándote, es mejor ir a comer cebolla a Egipto. Aleluya, gloria a Dios. Y vemos que el rey Acaz no escuchó lo que el profeta le dijo. Y sabe lo que Dios les reveló a Isaías en el capítulo 1. Dios les reveló sus pensamientos. Dios reveló lo que él pensaba, lo que él sentía. Por si usted no lo sabe, Dios siente. Por si usted no lo sabe, si Dios ama, Dios siente. Y aquí lo vemos en el capítulo 1, verso 3 en adelante, capítulo 1 de Isaías. Dice el Señor: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dios está hablando como padre. ¿Alguien ha pasado esa experiencia donde sus hijos se han rebelado por un tiempo? ¿Cómo te sentiste como padre? ¿Dormías bien? ¿Piensas tú que Dios no siente? ¿Por qué lo revela? Dice: el buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. La palabra que usa es no entiende. Y dice que no tienen conocimiento.
Lo tercero que le dice, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Dios no está mirando todo lo que tú y yo hacemos. Él sabe si tú das un paso hacia atrás o das uno hacia adelante. Dios sabe lo que estás planeando. Dios sabe lo que estás sintiendo. Pero ahí no termina. ¿Sabe qué es lo más grande? Que Dios dice, ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado, hastiado estoy de holocausto. Ay, todo el que llevaba su becerrito, todo el que llevaba su palomino, todo el que llevaba su cordero, todo el que buscaba expiación, todo el que buscaba perdón. ¿Qué está diciendo el Señor? Ay, Dios. Dice, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. O sea, que Él está viendo la iniquidad. Dejad de hacer lo malo. Si Él te dice que dejemos de hacer lo malo, es porque nosotros podemos hacerlo. Él no te va a enviar a que hagas algo que tú no tienes la capacidad que Él te ha dado. Aprended a hacer el bien. Oí lo que dice. Él dice aprended. O sea que se puede aprender a hacer el bien. Buscad el juicio, rectitud. Y dice restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Ahí me quiero detener un rato, porque tenemos que entender que la palabra es la misma. La palabra de Dios es la misma. Aunque estamos en la dispensación de la gracia, aunque es imposible cumplir la ley de Moisés a cabalidad, por eso Jesús murió y cumplió esa ley y resucitó. Pero también la palabra nos dice que podemos aprender a hacer el bien. También nos dice restituid al agraviado. ¿Qué es eso? ¿No le parece que tiene similitud a algo que Jesús dijo? Que si vas a llevar tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo en tu contra, que tu hermano está dolido, herido, que tu hermano está incómodo, tal vez no puede dormir, tal vez no puede dejar de pensar, y tú lo sabes, ¿por qué no vas donde tu hermano y hablas y te reconcilias y le llevas la paz de Cristo? Se la depositas con sinceridad, con amor, y arreglas el problema para que tu hermano esté en paz. Eso es lo que quiere decir. Si tú le debes y no le has pagado, págale. Restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano. ¿O acaso no sabes que Dios ya hizo justicia contigo y conmigo? ¿O no éramos huérfanos? ¿O no éramos huérfanos? Y ahora somos adoptados, hijos de Dios. Eso dice la palabra,
que hemos sido constituidos hijos de Dios. Él nos dio su nombre, somos de su familia, Él es nuestro Padre, Él nos vio huérfano. Es una autoridad legal donde toma posesión de esa paternidad que se había perdido. Quiere decir que Él está obligado por ley a suplir todas tus necesidades. Por eso Él tomó esa responsabilidad. Porque el deseo de Dios es para tu bien, es para suplir tus necesidades, es para cambio, es para transformación. Alabado sea Dios. Y después que dice todo esto, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O sea, antes no puedes ir donde Dios a estar a cuenta con Él. Tienes que ir luego, después de haber todo lo que te he leído. Alabado sea el nombre del Señor. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuere el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Eso lo cumplió Jesucristo en nuestras vidas. Él nos puso a cuenta con el Padre. Él pagó el precio. Él fue la propiciación. Él fue el que nos redimió, quien pagó el precio por todos nuestros pecados. Entonces tal vez tú dirás: entonces ¿qué hago para estar a cuenta con Dios? ¿Qué hago? ¿Hago lo que está en la lista? ¿Hago lo que dice en el capítulo 1 de Isaías? ¿O tengo que ir donde Cristo para que me dé lo que Él ya tiene para mí? Lo que Él obtuvo con lo que Él pagó, con su vida, con su sangre, con su sacrificio. Lo que tenemos que hacer para estar a cuenta con Dios es entregarle nuestro corazón a Cristo. Todo el que ama al Hijo, el Padre lo amará. Todo el que recibe y tiene al Hijo tiene vida eterna. Todo el que tiene al Hijo es parte de los reinos de los cielos. Ya no hay forma, mientras tú tengas al Hijo, que puedas perder lo que ya Dios ha dado a tu vida, que es la salvación. Ya la reconciliación que Cristo vino a hacer, que es el único mediador entre Dios y los hombres, ha sido consumada. Ya no necesitas más. Solo necesitas tener a Cristo en tu corazón, recibirle, aceptarle, darle entrada en tu vida y ser un imitador de Él, como lo fue el apóstol Pablo, que dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es lo único que tenemos que hacer. Cuando creemos en Jesús, recibimos el Espíritu Santo. Él viene a morar en nosotros. Nosotros somos templo de Él, de su presencia. Ya no es un templo vacío, ya no es un templo para idolatría, es un templo para el único Dios que existe sobre el universo. Y dice: y Él te guiará a toda verdad. Y Él te guiará a toda verdad. Si tú necesitas un consejo, ¿por qué vas donde el amigo? ¿Por qué? Tú tienes la palabra de Dios. Tienes el Espíritu Santo morando en ti, que es Dios, tu Salvador, tu sanador, quien conoce tus dolencias,
quien conoce tus aflicciones, quien dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él os recordará todas las cosas que yo os he dicho. Todo eso es para ti. Está ahí en la Escritura. ¿Por qué me fui a casa? ¿Por qué irme al Antiguo Testamento cuando pude haber entrado en el Nuevo Testamento y decir lo mismo? Porque en el Antiguo Testamento vemos ejemplos, vemos similitudes, vemos situaciones similares a las nuestras, si no iguales, donde podemos aprender. No son como un guía. Acaz tuvo a David como ejemplo. ¿Qué mejor ejemplo que David en el Antiguo Testamento? Que fue rey al igual que Acaz, que no fue perfecto, pero tenía un corazón que le agradaba a Dios. Se humillaba delante de Dios, pedía perdón, iba donde Dios. Así vemos también que en el texto que leímos en Isaías 7, vemos que el profeta va donde Acaz, porque Dios quería hacerle saber al rey que no había necesidad de que tuviera miedo en medio de las amenazas de sus enemigos. Dios ya había determinado que la aventura de ellos iba a fracasar, de sus enemigos. Dios iba a hacer que Israel y Siria fracasaran al intentar atacar a Judá. El problema aquí no era qué iba a pasar. El problema era cómo lo sabría Acaz. ¿Quién le daría ese entendimiento a Acaz y de entender que ya la victoria era de él? Que Dios estaba de su lado. Pero Acaz se rehusaba a entenderlo. No entendía. No tenía conocimiento. Se había ido en pos de su propio entendimiento. Había tratado de aconsejarse a él mismo dentro de su propio intelecto como rey, sintiendo miedo. No se detuvo a decir: hay una solución que yo tengo que ir a buscar en Dios, sino que él decidió por él mismo: yo voy a ir donde los asirios para que ellos me libren. Dios nunca le ha pedido a nadie que crea en algo que no tenga una base sólida. La fe no significa dirigirte ciegamente y decir: estoy confiando en Dios o voy a ir. La fe no funciona así. Esto sería como actuar en insensatez, cuando una persona es insensata y decide actuar creyendo algo que no tiene ninguna base sólida. Dios nunca pide que hagamos tal cosa. Por ejemplo, para nuestra salvación no tenemos que traer un pequeño cordero y ofrecerlo en sacrificio. Ya Cristo
fue el único que tuvo que sacrificarse, que nos redimió a todos los que crean en Él. Un solo sacrificio, una sola muerte de un ser divino, el Hijo de Dios, enviado por el Padre a redimir a todo el mundo. Pues Él dice: yo no quiero que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuestra fe se apoya en los hechos históricos de la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Esa es nuestra base sólida. Eso es comprobado bíblicamente, históricamente, científicamente. La muerte y resurrección de Jesucristo es la base sólida, es nuestra roca donde podemos estar de pie, donde nunca vamos a fallar. Dios nunca nos pide que demos un salto en la oscuridad. Él nos pide que creamos, depositemos nuestra confianza en un fundamento firme, y es el único fundamento que hay, porque la palabra dice, 1 Corintios 3:11, el apóstol Pablo: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si tú crees en Jesucristo, si ese es tu fundamento, si ahí en Él está tu confianza, entonces ¿por qué no ir a Él a buscar el consejo antes de actuar, antes de hablar, antes de hacer? Porque si el consejo de Él está ahí, dice la palabra, el apóstol dijo que lo pasado, o sea, el Antiguo Testamento, era una sombra de lo que venía. Y esa sombra caminó y caminó hasta que llegó a Cristo. Y cuando llega a Cristo se cumple el plan de Dios de redención para la humanidad, para salvar a toda criatura que acepte al Hijo de Dios como su Señor, como su Salvador, como el que lo redime y lo perdona, como el que puede hacer todo lo que tú le estás pidiendo dentro de su voluntad. Entonces, ¿cuál es la necesidad que tú tienes? ¿Cuál es la necesidad que tanto te atormenta, te agobia, que te está quitando el gozo de adorar, de glorificar, el gozo de amar a tu familia, de amar a tus hijos? ¿Qué es lo que te está impidiendo dar el paso si no eres cristiano todavía y estás tratando de encontrar el camino? Pues Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Él es el camino. Donde está la palabra de Dios, está Cristo. Puedes obtenerlo en este día, puedes irte con Él. Solo tienes que dar el paso y aceptarlo. Ir donde Él y decirle: ¿cómo puedo ser salvo? Si una persona realmente quiere conocer a Dios, en realidad esa persona, si tiene un deseo genuino, deja su pecado y se vuelve a Cristo. Dios mismo se convertirá para esa persona en una realidad. Él quiere mostrarse, Él quiere exhibirse, Él quiere presentarse delante de ti.
Pero tienes que creerle. Tienes que confiar en Él. Alabado sea el nombre de Dios. Y vemos como la respuesta de Acaz dice: no pediré y no tentaré a Jehová. Esa es la parte donde yo lo leía nada más el versículo y decía: pero este rey era de lo bueno. Este rey no quería tentar a Jehová, sí, porque yo recuerdo que allá Jesús dijo que no tentarás a tu Dios, sí. Pero la diferencia entre Jesús y Acaz era que Acaz era un hipócrita. Acaz tenía una piedad falsa. Una piedad, no, cuando una gente trata de ser santo delante de la gente, delante del profeta, con ritos, con forma de ser, pero cuando no lo están mirando, cuando una persona tiene doble mentalidad, de doble personalidad, cuando una persona tiene sinceramente el deseo de cambiar, pero no se decide, entonces tiene que mantener dos diferentes facetas. Ante los hermanos es una cosa, ante los demás es otra. Acaz era así. Acaz era impío. Era una persona que estaba en el reinado, pero había perdido el temor de Dios. Y el pueblo tiene un problema. Que el pueblo de hoy, por ejemplo, que se está dejando llevar por todos los movimientos, por el modernismo, porque somos progresivos, porque ya los años han pasado y ya no estamos en el año 900 antes de Cristo. Estamos en el 2019 y las cosas, así como los celulares, son nuevos y traen nueva tecnología. Yo tengo que también tener mi nuevo programa aquí. Eso es locura. Eso no es bíblico. Dios es el mismo ayer, hoy y lo será por la eternidad. Los 10 mandamientos no han pasado de moda. La ley de Dios no ha pasado de moda. La ley de Dios es la misma. Lo que pasa es que Dios te ama tanto, me ama tanto, que Jesús tuvo que cumplirla para Él darte un pase directo al cielo. Ese es el pueblo en aquel tiempo de Acaz, que él gobernaba. Un pueblo que Dios había sacado de la esclavitud. Habían pasado por el desierto, por el mar rojo, habían pasado por el Jordán abierto. Vieron a Dios tirando piedra, mandando ángeles, dándole la victoria. Vieron a Dios hacerle una nación grande y próspera. De 70 y pico que entraron en Egipto, salieron más de 2 millones de personas. Ese es nuestro Dios. Cumplió todas y cada una de sus promesas al pueblo de Israel. Y cuando por el mismo profeta Isaías profetiza que de una virgen vendría el Redentor, Emmanuel, Dios con nosotros, así mismo lo cumplió también. ¿Por qué no confiar en ese Dios? ¿Por qué claudicar y no darle a Él el honor y la honra que Él se merece? ¿Por qué no decir: así como tú has sido fiel, yo voy a venir donde ti para que tú me ayudes a ser fiel?
Por eso es que en la Biblia Acaz tiene un récord criminal. Cuando Asiria entra y los defiende, corrompen a todo el pueblo, traen todos sus ídolos, el dios Amoloc, para que todo el pueblo de Israel lo adorase. Y tenían estatuas en los lugares altos y en todos los lugares por el pueblo. Y fue tan grave el pecado que hasta niños sacrificaban al dios Amoloc. Usted puede ver cómo puede descender una nación que en los ojos de Dios no tiene ni como comparación, porque es como la niña de sus ojos. Así ama Dios a ese pueblo, a nosotros, a todos. Por eso Él habla como padre y dice que lo crió y lo engrandeció y se rebelaron contra Él. Lo que quiere decir que el pueblo había perdido la confianza, el agradecimiento, el amor, la reverencia, la comunión. Hacían sacrificios solamente por legalismo. Hacían sacrificios solo porque estamos juntos, y para que me vea aquel y me vea aquel, tengo que salir con mi cordero aquí para sacrificarlo. ¿Acaso no es esa la vida que estamos viviendo muchos dentro de la iglesia hoy? Sabemos que estamos mal. Ni un ángel que venga y se nos presente nos arrepentimos. Y creemos que estamos bien. Y salimos y entramos. Y cuando alguien cae, nos unimos a tirar piedra. Porque ahí sí somos judíos, ¿verdad? Ahí sí hay que tirar piedra. Ah, no, porque en la Biblia está que hay que apedrearlo. Oh, sí. Y no dice la palabra que lo levantemos y lo restituyamos a su lugar. ¿No dice la Biblia eso? Pero acá tiene un récord criminal, hermano. Oye, no hizo lo recto ante los ojos de Dios. Con el ejemplo de David, su padre, aún así hizo lo malo. Acá rechazó el consejo del profeta, equivalente a hoy día al Espíritu Santo, lo cual muchos de nosotros, la iglesia en general, ha silenciado. Porque cuando Él se manifiesta, ya no le hacemos caso. Y Él es nuestro ayudador. Él es Dios mismo en nuestras vidas. Él es el que nos sana cuando estamos enfermos y hay una sanidad. Es Él que lo hace. Y a Él nosotros le decimos: ahora no tengo tiempo. Ahora no, necesito hablar con mi amigo y mi amiga. Ahora no, porque estoy texteando, espérate. Ahora no, porque tengo algo que hacer. Me invitaron a cenar unos amigos y de ahí terminaron en otro sitio. Y pierde la comunión con Dios. Ya se va el agradecimiento a Dios. Si todos los días tú no puedes decirle: Dios, gracias, gracias, entonces algo está mal. ¿Sabe qué es lo duro de esto? Que Acaz le dijo al rey del imperio de Asiria: yo soy tu siervo, ven, levántate y defiéndeme. A veces nosotros hacemos eso con personas que conocemos. Tenemos un problema y no vamos a Dios primero. Pensamos: ¿quién le llega a los numeritos? ¿Quién me puede sacar de este apuro?
la primera intención no es orar, no es clamar, no es llorar y derramarte ante Dios y decirle: yo soy tu siervo, Dios, ven, levántate y defiéndeme. Esa es la actitud de un cristiano. Eso es lo que Jesús nos enseñó. Eso es lo que los apóstoles nos enseñó. En esta hora, amado, solo podemos preguntarnos: ¿qué bendición pudo haber llegado a ser Acaz si él hubiera escuchado el consejo de Dios? Si él no hubiera tenido esa hipocresía, esa forma, esa falsa piedad de decirle a Dios: yo no te voy a probar, cuando la Biblia dice: pruébame. No con la intención de saber si le dio, porque él no te va a responder así. Pruébalo en que él te va a suplir, en que él te va a dar, en que él te va a levantar, en que él te va a poner en el camino para que tú hagas su propósito. Tienes que pedirle dentro de su voluntad, no dentro de la tuya. Porque si pides dentro de tu voluntad, Dios no te va a responder. Tienes que pedirle dentro de su voluntad. Y para tú pedir dentro de la voluntad de Dios, tienes que conocer sus pensamientos. ¿Tú sabes por qué la palabra dice: tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos? No es porque Dios quiere que sea así. Es porque Él se lo está diciendo a los eruditos de la ley, a los maestros, aquellos que habían llevado al pueblo por un camino equivocado. Pero la voluntad de Dios es diferente. Él dice que tenemos que tener la mente de Cristo. Entonces, si tienes la mente de Cristo, ¿cómo es que los pensamientos de Dios y los caminos de Dios no son los tuyos? Está más que claro a dónde tenemos que ir para buscar respuesta, consejo, dirección, guía, para obtener la salvación, para obtener lo que sea que anhelas en tu corazón. Todo lo que necesitas está en las manos de Dios y está extendida. Está extendida. Él comparte sus atributos, sus bendiciones. Está en que tú des un paso, vengas donde Él con el corazón limpio, equivalente a tener a Cristo en tu corazón. Y si vienes donde Él con Cristo, entonces se cumple lo que dice su palabra: que el que tiene a su Hijo y lo ama, el Padre lo amará. Aleluya, gloria a Dios. No importa el problema en el que estés, la circunstancia, no importa las preocupaciones, las amenazas de Satanás, las amenazas de todos sus demonios, instituciones que se han aliado a él, que trabajan para él. No importa lo que el enemigo cause a tu alrededor. Si la tierra se sostiene donde está en el espacio, es porque Dios la tiene ahí. Y tú estás en ella. Ya Dios te sostiene y tú ni cuenta te has dado. Solo ven donde Él, abre tu corazón, sé sincero con Él. No hagamos como Acaz. No vengamos a Él con una piedad fingida. No creamos que somos buenos. Porque si tienes a Cristo, Él te hace bueno. Si tienes a Cristo, eres bueno. Si estás en Cristo, eres bueno. Pero si Cristo está en una esquina arrinconado, si el Espíritu Santo está silenciado,
si la palabra de Dios no abunda, si no consideras su palabra como consejo, entonces lo necesitas urgentemente. En esta hora, si tú necesitas oración, si tú necesitas que yo ore, que los líderes oremos, ponte de pie solamente donde tú estás y vamos a orar a Dios. Ponte de pie si tú en esta hora quieres que Dios supla y haga las cosas que ha prometido que ha de hacer en tu vida. Si tu anhelo es que Él se manifieste en tu vida, que Él haga, en esta hora no hay mejor momento, no hay mejor día para que Dios se manifieste en tu vida que este. Aleluya. Los que estamos aquí son los que Cristo hoy necesitaba que estuvieran en este lugar. Algo Dios quiere hacer con tu vida. Algo Dios quiere hacer en ti. Tú llegaste hoy porque Dios tiene un propósito con tu vida. Él quiere transformar algo hoy, cambiar algo. Él quiere romper algo. Él quiere que entres donde está su presencia. Él quiere que entre donde Él habita para que veas su gloria. Él quiere dirigirte. Él quiere aconsejarte. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te presento a todos mis hermanos que están hoy de pie, que están, Dios mío, conectados con tu Espíritu, que han escuchado esta palabra, Dios mío, y han entendido algo, que el consejo que da vida, el consejo que da vida, es el consejo tuyo, Señor.